Muchísimas gracias, amigos, amigas. Ha llegado el momento estelar, cocinando la noticia. Y por supuesto, para cocinar la noticia, normalmente yo traigo una persona que sepa de cocina, que tenga un buen sabor. Y voy a recibir a Javier Fuentes, que está conmigo, politólogo, analista profundo, economista, lo que quieran. Es un hombre que sabe de esto. ¿Qué tal, maestro? Hermano mío, un placer. Gracias por esta invitación. Tenía mucho que no me invitaba. No, usted está huyéndome a mí, no sé por qué. Vamos a cocinar entonces. Bueno, mire, indiscutiblemente, amigos, amigas, que el tema de la noticia está relacionado con el caso anticorrupción que es Antipulpo, donde ya se leyó la sentencia final después del día 28 de noviembre del 20 a esta fecha, todo este recorrido, y donde Alexis Medina Sánchez, hermano del presidente, del expresidente Danilo Medina, recibió 7 años. Hay otra sentencia que vamos a señalar, y ese es el caso que está en la picota. Pero antes, jamás podemos olvidarnos de la conmemoración del día 16 de agosto, Restauración Dominicana. Sí, esa es una de las fechas, o la fecha más importante para muchos historiadores, para muchos investigadores sociales de la República Dominicana, porque entienden que verdaderamente ahí es que se consolida la independencia de la República Dominicana, después que el grupo de Pedro Santana, que tenía, si nos vamos al contexto y evaluándolo en función de ese marco histórico, uno ha juzgado a Pedro Santana porque entregó la nación a España. La corona española. Sí, a la corona española que gobernaba Isabel II, la triste, como le dicen. Entonces, ¿qué sucede? Que era por el temor que él tenía, porque en el 1858 habíamos salido de una guerra con Haití, en otro intento más de Haití por anexarse la isla. Entonces, el país quedó deteriorado en términos financieros, en términos militares. Entonces él decía, ¿de dónde vamos nosotros a tener los recursos para volver a otro combate, a otra guerra con Haití? Entonces había un funcionario dominicano que en ese momento, llamado Alfao, que estaba de vacaciones en Europa, y él lo nombró inmediatamente ministro plenipotenciario para que hiciera esas gestiones ante la corona de España, tal y como tú dices, para que entonces se pudiera, era un protectorado. Pero él se fue mucho más lejos y en vez de perseguir el protectorado, anexó totalmente la isla. Y eso trajo como consecuencia que hombres del valor, la gallardía y el coraje de Luperón, de Pepillo Salcedo, de Gaspar Polanco, de Pimentel, enfrentaran y se convirtieran en esos patriotas que un día como hoy nosotros debemos referenciar. Pero usted parece que era enemigo de Santiago Rodríguez. Perdón. No, pero como a un resumen, no lo puedo mencionar a todos. Santiago Rodríguez, una de las espadas más firmes que tuvo el proceso de la guerra restauradora pero de la República Dominicana. Pero usted me está confundiendo. Es que usted es pro Pedro Santana. No, lo que pasa es que lo que pasa es que como investigador nosotros tenemos que remontarnos en el tiempo, en el contexto. Entonces yo digo, porque mucha gente preguntaría, pero un hombre que defendió la patria tantas veces de Haití, que proclamaba junto con los trinitarios la independencia, ¿cómo es que cambia de opinión tan rápido y quiere anexarla a España? Entonces es porque la raíz de ese cambio en la actitud, en el temperamento y en la visión de Santana es producto de la guerra del 1858, que no se justifica de ninguna manera, pero que él entró en temor y creía que los haitianos volverían a invadir la República, y en esta oportunidad, temiendo que los haitianos pudieran ganarnos, entonces es que él decide buscar el protectorado. Entonces estamos hablando, amigos, se produce la independencia en el 44. En 1844. Pero entonces, ¿dónde viene la anexión? ¿Dónde arranca y cuándo termina? Bueno, la anexión arranca inmediatamente, empezó en 1844 y lo explica muy bien Juan Isidro Jiménez Grullón en su libro de Sociología Política, el tomo 1, que es uno de los grandes libros que yo les recomiendo a todos los dominicanos que se lo pueden leer, igual que también la historia que tiene Efraín Moyapón. Hay muchos historiadores. Uno que fue muy amigo mío, Franklin Franco también. ¿Cómo? Sí, y profesor de la universidad.
Entonces, la historia dominicana y Pedro Casá, la historia dominicana. Entonces, eso llega hasta el 61. Eso llega hasta el 65. Inmediatamente en 1844 empezó un proceso de los pro españoles, pros afrancesados, pero surgieron también los pro norteamericanos, que querían que también la República Dominicana y Estados Unidos tenían el interés. Pero ¿qué ocurrió entonces el 16 de agosto de 1861? Bueno, ¿no fue el levantamiento de Capotillo? Pero no fue en el 61. 61 hasta el 60. Al 65. Hasta pero el fue 65. En el levantamiento de Capotillo. Entonces, con el levantamiento de Capotillo es que nosotros logramos consolidar ya realmente la independencia de la República Dominicana. Se murió eso ahí. Sí. Así que debemos de recordar a estos hombres que restauraron. Significa restaurar, significa volver a establecer. Exacto. Y eso fue lo que hicieron, que la independencia. Entonces hablamos de la segunda independencia. Exacto. Por eso te decía, para muchos historiadores era lo que te decía, esa es la independencia real, porque muchos entienden que ahí fue que realmente se consolidó. Pero sería mezquindad no reconocerle a los trinitarios que ahí fue que obtuvo la proclamación. Ok, el segundo tribunal colegiado de la República Dominicana que tenía a su cargo lo que era el juicio de fondo en el caso de corrupción donde estaba encabezando la tropa Alexis Medina Sánchez. En el día de ayer, o hoy en la madrugada, a las 4 de la mañana, el tablazo. 7 años y hay una serie de decisiones ahí tomadas. ¿Cómo valora la decisión? Mira, esa es una decisión que es una sentencia, porque los jueces hablan por sentencia, de cantarle 7 años, y tú sabes que esa sentencia no ha adquirido la cosa de lo irreversiblemente o irrevocablemente juzgado, que sería ya una sentencia definitiva. Esta sentencia ahora la van a apelar. Claro. Esta sentencia será apelada y seguramente en la apelación a lo mejor le pueden ratificar la condena, la pena o no, y yo creo que no se la van a ratificar. Yo creo que a lo mejor va a durar 2 o 3 años, no más de ahí. Pero oye bien, si tú empiezas a buscar y ves cuáles son las calificaciones que se le hace en ese expediente, se dice asociación de malhechores, eso es de 5 a 10 años. Claro. La otra era... El de Falco. De Falco, de 3 a 5 años. Sí. El asunto este de los bienes, corrupción del Estado, eso es de 2 a 3 años. Y una que se tipifica mucho, que es en el caso del narcotraficante, cuando se agarra ese dinero y se le da un destino diferente. No, y el lavado de activos también. El lavado de activos, como pasa. Entonces, eso va... Eso ya acumulaba ¿cuántos años? Bueno, si se va por la acumulación de la penal, deberían cantarle de 10 a 20. De 10 a 20, Entonces, claro. Lo que muchos juristas están diciendo es, y nosotros nos sumamos, es de que lo más probable es que el tribunal fue muy benigno con él. Fue benigno con él. Y tú sabes que cuando eso pasa... Incluso con la hermana. Con la hermana que también. La dejaron libre. Libre. Entonces lo que la gente comenta siempre es que... Por eso Hankense, yo recuerdo en la doctrina cuando estudiábamos derecho, que decían que el derecho es técnica porque con una sola disposición del soberano rompe todo lo que son los artículos jurídicos. Y por eso le decía, el derecho no es ciencia, es técnica. Porque cuando hay un contubernio político, que se llega a un contubernio político, ¿qué sucede inmediatamente? Bueno, míralo ahí. La gente entonces está diciendo que lo más probable es que se hayan hecho acuerdos de carácter político para que esa sentencia... Yo no puedo llegar tan lejos, porque para decir eso uno tiene que tener... algunos elementos, una fuente... Pero fueron benignos, fueron benignos. Ahora, hay una parte humana que hay que tocarla. Los otros que están en el expediente, Hidalgo y los demás, que lo descargaron. Entonces, ahora yo le pregunto al ministerio, yo le pregunto a los jueces, yo le pregunto al país, y a esa gente, ¿quién lo va a resarcir? Porque el Estado no lo va a resarcir. Además, en la modificación del Código Penal debieron introducir, tenía que ver algunos articulados donde dijera que cuando en ese caso sucede que tú has tenido prisión preventiva,
y en un año o dos a ti te descargan, a ti hay Porque que... esa gente le metieron 4 años de cárcel. 5 años, y ahora yo te voy a preguntar a ti, ¿quién lo va a indemnizar a ellos? Claro. Y su moral, y su tiempo, y los bienes que le confiscaron. Claro. Ahora, ¿quién se lo va a devolver a ellos? Entonces, esa es una parte que yo no sé por qué los juristas y el Congreso no trabajó en el nuevo código. Sí, ¿me para entiendes? para que se contemplaran esos elementos. Claro, una persona 5 años presa, tú sabes lo que sufre, tú sabes todo lo que perdió Hey. con los bienes confiscados, y ahora, ¿quién le va a resarcir ese daño? ¿Quién le va a restar? Si mira, por ejemplo, tengo aquí, permítame leer. Dice que luego de motivar la sentencia por más de 5 horas, las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Giselle Soto determinaron que Juan Alexis Medina Sánchez aprovechó su condición de hermano del expresidente Danilo Medina para crear un entramado societario que se benefició de obras, bienes y servicios en el Estado mediante maniobra fraudulenta. Dice más adelante, Ahí hay falsificación. el tribunal encontró a Alexis culpable de cometer delitos como lavado de activos, desfalco, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y otros, mientras que los demás procesados se le imputan cargos como asociación de malhechores, estafa contra el Estado y criminalidad organizada. Lo que tú has dicho. Sí, esas eran de 5 a 10 años, de 3 a 5 y el lavado de activos de 5 a 10 también. Es decir, que si si hubiese verdaderamente el tribunal hecho su trabajo, pero hubo una falla también de lo que es el Ministerio Público. Porque el procedimiento para incubar los expedientes, todo lo que le conocen como procedimiento penal y todo eso, lo hicieron muy mal. Además, yo te voy a decir, para inculparlo a ellos había que hacer un expediente de 3.400 y pico de páginas. Eso es demasiado lengüeteo. Eso, pero ¿quién tiene tiempo para sentarse a leer eso en un solo caso? Y ellos tenían varios más. Otra cosa más, ahora yo te pregunto, a Danilo Medina tenían que citarlo. Tenían que citar a Danilo. Y a otros funcionarios más tenían que citarlo. Sí, sí. ¿Y por qué Danilo no lo Medina es la citaron? cabeza de todo esto. A él debieron citarlo y citar a otros tipos de funcionarios Entonces, más. parece que ahí se ha manejado un componente político para flexibilizar todo esto. Sí, yo creo que sí. Yo creo Un que componente sí. Yo creo que político, hay un componente pero ha político quedado ahí. un sello, según vi ahí las declaraciones del equipo de jueces o de juezas, de que la administración de Danilo Medina, una administración corrupta, por tanto él tenía que estar declarando ahí. Claro, él tenía que estar. Además, a él tenían que citarlo porque era en su gobierno. Claro, y él tenían que citarlo, claro. aunque sea como testigo. Además, era un familiar de él. Eran familiares de él. Claro, era un familiar de él. Además, él debió estar ahí. Y yo creo que muchos juristas ya lo han dicho, muchos abogados. Él debió estar ahí. Pero yo entiendo que ahí el Ministerio Público falló. A él, supuestamente a él lo iban a citar, pero se supone y se dice y se comenta que... compadre de Hipólito. Eso no sabía, pero se comentan algunas cuestiones en ese Pero sentido. Realmente ahora viene todo el proceso de apelación de ambas partes. Claro, el ahora van a Ministerio apelar. Público va a apelar, también los equipos de la gente presa, para ver el proceso, como decía, evaluar si se queda o no, disminuir. Y yo creo que el Ministerio Público hará muy poca cosa. Ya, sí, hará muy poca cosa. Hará muy poca cosa. Es decir, que eso es allá antimovimiento. Van a apelar, él devolvió 2 o 3 centavos y se dice que hubo un desfalco de más de 5.000 millones de pesos. 500 millones de pesos van a devolver, le confiscaron bienes. Entonces, nosotros le estamos dando un mal ejemplo, estamos enviando un mal mensaje a la ciudadanía, a la población, de decir, roba todo lo que tú puedas, que en 5 o 6 años tú sales con todos esos millones que tú trabajando en cualquier empresa nunca lo vas a acumular. Y los casos pendientes que por el banco es el mismo recorrido. Tú sabes que analizando el sistema jurídico y mirando jurisprudencia de la República Dominicana, esos casos más fácil condenan al que se robó el caballo por 20 años que a una gente de esa. Sí, eso es demasiado poder. Demasiado poder. ¿Tú sabes la vuelta que dieron esas juezas para poder dictaminar eso? Y todavía el 29, el 25 de septiembre que van a leer la sentencia íntegra. Entonces, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Tú ves ese círculo, ellos salen uno de aquí, el otro de allá, y ellos se juntan
Y eso es lo que demuestra que hay una clase política corrupta y empresarial. ¿Fortalece el gobierno de Luis del PRM o no esta situación? No, porque es que ya también la oposición y alguna gente del Ministerio Público con ese aparataje para ir a buscar un preso y que sacándolo en voces a las 3 de la mañana de su casa, en la madrugada. Todo eso desacreditó el proceso, lo vieron como un proceso propagandístico, mediático, político, para calmar la ansiedad que tenía el pueblo que estaba pidiendo sangre. Entonces, la gente ya no cree en la justicia dominicana, vamos a decir la verdad. No cree en la justicia dominicana. No, allá entonces, nadie cree. Vamos a hablar de manera inmediata del futuro del partido, del país, en función de lo que está pasando. Mira, le tambalea la rodilla a Luis. ¿Qué es lo que pasa con esto? Yo escribí un artículo que se llamó Luis Abinader, un gobierno sin apologista. Nadie puede dudar que todos los gobiernos, por menos o más corruptos que sean, siempre hacen algo. No importa. Lo que hay que ver es cómo le llaman la calidad del gasto, eso en finanzas públicas, y la eficiencia también a la hora de hacer ese gasto con préstamo, que le llaman empréstito, o a través de las recaudaciones fiscales que se hagan en la República Dominicana. Ahora, ¿qué sucede? Que la oposición le ha ganado en el relato publicitario. La oposición ha dicho, ha demostrado, diciéndolo a través de lo que es el relato, de que el PRM no ha hecho nada y la gente se lo está creyendo. Es decir, ha persuadido a la población de que el PRM llega al gobierno y no hace nada y todo lo destruye. Ahora, ¿dónde está la falla del PRM? Que el PRM no ha sido capaz de crear un equipo político de vocero y de economista que defiendan la obra de gobierno de Luis Abinader. Y si Luis sigue montado en ese carril, cuando lleguemos al 28, no va a poder ningún candidato del PRM sacar la cabeza porque le van a presentar las obras del PLD con Leonel y Danilo y cuáles son las obras de Luis. Entonces, por ahí es que Abinader, es que Leonel Fernández y Danilo Medina, los opositores, quieren llevar el discurso político electoral. Ahora, todavía hasta hoy, el PRM con Luis a la cabeza, tienen el tiempo de agarrarle esa semanal y darle otro giro. Se destruye a partir de ahora y con la renuncia que está habiendo el PLD. Un partido chatarra, bisagra. No, ese partido, y lo dijimos hace mucho tiempo, va a ser absorbido por la fuerza del pueblo. ¿Por qué? Porque el partido que tiene la posibilidad de ganar unas elecciones, para allá se va todo el mundo. Bueno, además, señores, el PLD y la Fuerza del Pueblo lo mismo. cocinando la noticia con Javier Fuerte, el hombre muy fuerte y muy claro. Así que, Javier, yo me voy. Y yo también. Si no te tuyo. Señores, será hasta el próximo programa. Nuevamente hay una entrega especial. Que la pasen bien. Gracias, hermano. Bye. Dale.